toca un fruto muy especial que algunos de ustedes han comido durante años. ¿Cuál? Paciencia. Paciencia. Así que dígale al que está a su lado, tranquilo papá. ¿No? Tranquilo. No es muy ungida la frase, perdónenme. Pero paciencia, paciencia. Algunos se asustan, ¿no? Cuando decimos paciencia, pruebas. No quiero pruebas. No quiero dificultades. Pero la paciencia es un fruto que viene del Señor para nosotros, ¿sí? Son pruebas que nos ayudan a formar un carácter de acuerdo a la naturaleza de Cristo, ¿sí? Y no a nuestras propias capacidades ni a lo que nosotros podamos lograr y conseguir, a veces en fuerzas de hombre, ¿no? Donde nos es difícil, donde nos es complicado poder resolver distintas situaciones. Entonces, vamos a ir de lleno a este aspecto, ¿no? La paciencia. ¿Es usted paciente o no? Algunos ya se sinceraron. Pero eso está bueno, ¿no? Mejor confesarse rápido. Tirarse a la piscina. Y ahí, claro, ¿es usted paciente o no? Y muchos vamos a decir que no, de una. Pero el Señor quiere que tú aprendas a ser paciente. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que establecer esta mañana. Dios quiere desarrollar en ti la paciencia. Aunque nosotros no queramos. Es parte de un fruto que Dios ve en ti como tierra deseable. Como tierra que va a traer leche y miel sobre muchos otros. Entonces lo primero que podemos decir es que la paciencia es perseverancia activa. ¿Ya? Saquemos de nuestra cabecita la paciencia solo como parte del sufrimiento, que sí lo es, que sí también tiene que ver con sufrir. De hecho, la palabra paciencia, en su etimología más, contemporánea del latín, tiene que ver con eso, tiene que ver con el que sufre. El que sufre. Pero a la vez la paciencia, si nosotros lo tomamos en base a la palabra, vamos a darnos cuenta que tiene que ver con perseverancia activa. Entonces vamos a relacionar paciencia con perseverancia. ¿Sí? Bueno, yo les decía que la palabra paciencia entonces deriva del latín paciente. Y paciente es el que se deja tratar por el doctor. Paciente es muchas veces el que está sufriendo alguna dolencia y el doctor tiene que llevar adelante un tratamiento. Entonces, cuando Dios nos mete en una etapa de paciencia, Dios está tratando con nosotros. ¿Sí? Dios está aplicando un tratamiento en nuestras vidas. Y esos tratamientos vienen con diferentes maneras, ¿sí? A veces una situación económica difícil, a veces un hijo, a veces una situación del corazón, la falta de decisión. Hay muchas formas en las cuales el Señor busca llevar adelante un tratamiento que a veces no nos gusta, que nos hace sufrir, ¿no? ¿Recuerdan los más antiguos cuando nos daban purgante de papa? ¿Les gustaba el purgante de papa o no? Algunos abrieron sus ojos así. ¡Ah! Es un trauma, un recuerdo de la infancia traumático. Nos gusta comer chocolate nomás, ¿no? Nos gustan las cosas ricas. Pero a veces los tratamientos duelen. A veces los tratamientos significa entrar, insisto, en etapas donde nuestra alma va a morir. Y el Señor, que es el experto, dice, aquí tengo un paciente. Bienvenido a la escuela de la paciencia. Años donde Dios te forma criando niños, donde Dios te forma enfrentando situaciones que no tienen respuesta,
pero tu corazón cada vez se va pareciendo más al de Él. ¿Sí? Va entrando en lugares profundos donde Cristo mismo comienza a enseñarnos a ver no lo superficial, sino que a ver los fundamentos, a ver los cimientos en donde se sostiene nuestra vida. Entonces, la paciencia es entrar muchas veces a esa etapa, a ese momento donde Dios tiene que aplicar tratamientos para hacernos revivir, tratamientos para hacer morir en nosotros cuestiones infecciosas, cuestiones que están alteradas en nuestra forma de pensar o en nuestro corazón. Entonces la paciencia implica dejarnos tratar. Chuta. Ni un amén. Gracias por ese amén ahí. Tata ahí. O sea, David, paciencia. Paciencia. Y claro, porque uno desde que es guagua, ¿no? Las guaguas nacen. Yo tuve algunas guaguitas aquí, unas que ya están más grandes, que ya no se puede tomar así. Pero tenía una guaguita que la iba a dejar después de estar 1 hora paseándolo. No voy a revelar la identidad para que nadie se sienta avergonzado. Pero estaba 1 hora paseándolo, ¿no? Aquí y allá, después de un día duro, de haber estado quizás trabajando, ministrando, y bueno, mi esposa haciendo malabarismo por todos lados, ahí lo tomábamos. Yo lo dejaba en la cuna, pero saben, era una cuestión que daba un paso y su oído está tan desarrollado, su oído es algo que Dios le entregó, parte de su don, que sentía cuando yo cerraba la puerta, y él empezaba a llorar. Y era una escuela de paciencia para mí y para él. Él aprendiendo ¿a qué? A sufrir muchas veces que hay tiempos para dormir, hay tiempos para comer, y el papá, de que hay tiempo de padecer, ¿no? Padecer por amor a otro. La paciencia nos entrena en lo cotidiano. Cuando usted va y tiene una fila de banco o una fila para pagar, bueno, cada vez son más digitales, ¿no? Pero todavía hay, ¿no? Usted va a la fila, a la revisión técnica y tiene que estar 2 horas y media. O de repente va manejando, claro, justo un accidente y un taco donde cambió tu agenda y tiene que estar 2 horas ahí. Y dan ganas de gritar, dan ganas de patalear. Y empiezan a salir cosas en nuestro corazón. El Señor quiere tratar con nosotros en este ámbito, si es que ya no lo está haciendo. ¿Y sabes qué? Él espera un fruto de eso. La paciencia no es solo que nosotros aprendamos a quedarnos callados así. Bueno, ya no importa. Ya aprendí. Ya sé que es así. Sino que la paciencia busca que los padecimientos traigan el carácter de Cristo en nuestra vida. Que nos aprendamos a parecer más a Él en nuestras reacciones. No solo en ver los cielos, sino que nuestras reacciones cotidianas con nuestro prójimo. Bueno, entonces la paciencia hay que entrenarla. Miren lo que dice la palabra en Romanos 5:1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, Pablo está diciendo, nos gloriamos en todas las cosas buenas que Dios ha entregado por fe en nuestra vida. Pero ojo, también nos gloriamos, también nos gozamos, también nos alegramos. ¿En qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza.
Miren, es un círculo virtuoso que aparece aquí en Romanos. Dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y miren lo lindo cómo termina el verso 5. Dice, y la esperanza no desilusiona. Es decir, no es una ilusión pasajera. ¿Por qué? Porque Dios ha construido dentro de ti una fortaleza. La paciencia busca que en tu corazón y en tu vida se levante un guerrero fortalecido a toda prueba, un macho alfa. No, una guerrera de Dios. Es decir, que en tu interior Dios busca, ¿qué cosa? Que se levante una torre fuerte. Eso el Señor busca formar en ti como un fruto a través de la paciencia. Que tú seas un lugar de refugio. Que tú seas un lugar de torre fuerte. Que tú seas un lugar de roca. ¿Sí? Que trae expectativa, que trae esperanza sobre la tierra. Que cuando todo el mundo dice, está todo malo, está todo mal. No, tranquilo. Tranquilo. Y empiezas a aconsejar a otra persona. ¿Y qué se abre? Se abre la fortaleza que hay en ti. ¿Por qué? Porque Dios te procesó en medio de la amargura, en medio de la escasez, en medio de las tribulaciones. Entonces, no evada las tribulaciones. No evadas las pruebas que estás viviendo. No evadas el sentirte terrible y mal y decir, ¡ayuda! ¿Sabes lo que estás haciendo ahí? Estás avanzando. Estás avanzando al momento que tú te expones a la luz, al momento que tú confiesas lo que te cuesta, al momento que tú pides ayuda, no estás retrocediendo, estás avanzando en medio de las tribulaciones. ¿Para qué? Para que el Señor levante en ti una fortaleza en esa escuela que se llama paciencia. Paciencia. Entonces, ninguna de las tribulaciones que tú estás experimentando o que has experimentado va a quedar sin fruto si tú te conectas a este flujo del Espíritu, a este circuito del Espíritu. ¿Cuál? No voy a evadir la tribulación, la voy a enfrentar ¿con qué? Con paciencia. ¿Están aquí o no? No nos hagamos los locos con las tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Es una prueba, es una situación dura, difícil. Es una noticia inesperada. Pero ahí es donde el Señor forja a sus valientes. Ahí es donde el Señor nos dice lo que cantaste, lo que prometiste. Ahora necesito que se forme en ti de una manera práctica, concreta, genuina y real. El oro pasa por el fuego. El oro es probado en el fuego. Y Dios necesita edificar, no al hombre, Él edifica su iglesia, pero edifica en la roca. ¿Sí? Él edifica con piedras vivas. Y esas piedras vivas son probadas por el fuego. Esas rocas deben permanecer en medio de ¿qué? De los terremotos, de los sismos que a veces nos encontramos. ¿Qué tribulación hoy día estás enfrentando? ¿La estás evadiendo o estás produciendo en ti paciencia? Está provocando en ti un carácter probado donde la esperanza del Señor se manifiesta. Dice también el libro de Santiago, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Qué locura, ¿no? Alégrate cuando estés pasando situaciones difíciles. Cuando tu jefe te dice, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. Cuando te ponen un rojo, cuando sientes una situación injusta. Cuando un negocio no te sale, gózate. Cuando te halles en diversas circunstancias, gózate. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es de este mundo, porque no dependemos de lo transitorio, dependemos de uno que está delante cabalgando, llevando los ejércitos y que es más que vencedor, que es victorioso. Gózate en medio de la prueba. Claro, fácil decirlo, ¿no? Es fácil predicarlo. Pero ¿qué pasa cuando al fin de mes nos dan, las cuentas nos dan?
¿Me voy a gozar? ¿Voy a confiar? Bueno, aquí mi esposa, perdón, sí. Pero en una ocasión, aquí empiezo a contar historias personales, por eso pido perdón de antemano. En una ocasión, yo me acuerdo, estábamos algo complicado, ¿no? Complicado en algunas definiciones. Yo les contaba ayer a unos jovencitos, nos casamos jóvenes, a los 24 años, y nos casamos sin yo tener un trabajo estable. Y nos fuimos al centro de Santiago, arrendamos un departamento que era de un ambiente. Entonces ya entraba uno la mitad y ya estaba todo ocupado el departamento. Y entramos en fe ahí. Y yo siempre me acuerdo que había momentos en donde yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Yo sé que no me equivoqué en el tiempo. Yo sé que el Señor habló y dijo que este era el tiempo. Ya de los 17 años nos conocíamos. ¿Cómo voy a resolver esto? Y yo me acuerdo que ahí era, o me aflijo, y mi esposa es una fuente de gozo. Si no es solo la risa, de verdad ella se goza en el Señor. Entonces, el gozo que ella tenía, a mí me traía calma. Y hasta el día de hoy hay que salir y hacer acciones de fe. Y ella se ríe, pues. Y yo me tomo de esa risa y digo, sí, Señor. Una vez más tú vas a avergonzar a tus enemigos. Una vez más tú vas a sorprendernos. Una vez más nos vamos a gozar en ti. Entonces, yo me acuerdo siempre de la historia de Abraham, cuando el Señor le dice a Sara, vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Ríete, po. Se reía. ¿Cómo le va a poner a mi hijo? Risa, gozo. Claro, porque era ilógico para una mujer de edad avanzada que le dijeran la promesa de Dios se va a cumplir en ti. ¿Qué vino? Vino gozo a su corazón. En medio de situaciones ilógicas para los hombres, en medio de situaciones que no entendemos, alégrate. Decide gozarte en el Señor. Antes que tomar la preocupación, antes que tomar ese estrés, haz ese ejercicio. Señor, yo voy a decidir no preocuparme. No estoy diciendo que da lo mismo, ¿no? Pero sí de poner mi corazón en gozarme en medio de las pruebas. Y eso decía Santiago, tened por sumo gozo, hermano mío, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, Dios busca que produzcamos paciencia. Dentro de las cosas que el Señor busca que nosotros produzcamos es paciencia. Hay cosas que vienen directo de Él. Hay semillas, hay asignaciones, hay dones, hay recursos que vienen directo de Él. Pero hay otras cosas que Él espera que tú produzcas. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene que ver con que la palabra procesada en ti. La paciencia es la promesa de Dios procesada en tu vida. Y eso duele. Y eso de alguna forma busca que sea transformada nuestra manera de pensar y de vivir. Entonces el Señor espera que produzcamos paciencia, que de nosotros se produzca paciencia. Y dice que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. O sea, la paciencia nos lleva a la completud, a la plenitud. O sea, Dios busca completar áreas de nuestras vidas cuando empiezas a ser más paciente. ¿Me van siguiendo, no? Entonces, hoy, o sea, lo que estamos hablando es totalmente contrasistema. ¿Sí? Vivimos en una generación impaciente. O sea, todo apunta a que estemos ansiosos. ¿Sí? Y más después de la pandemia. Más después de la pandemia, donde las cifras, por ejemplo, de prevalencia en síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, en los jóvenes, en los adolescentes y también en los adultos,
ha sido muy alta. ¿Por qué? Porque la lógica de poder salir a un parque, de poder hacer un deporte, de poder compartir al aire libre, todo eso en la pandemia cambió. Fuimos obligados a estar dentro de las casas y esto aceleró también que las personas cambiaran sus rutinas, mucho más hacia lo interno y en los jóvenes y en los niños, mucho más dependiente de los juegos, de los videojuegos, del iPad, del teléfono. Y poco a poco la cultura actual gira en torno a esa domesticación de las rutinas por el celular, por el iPad y por generar una sobredependencia, escuchen esto, una sobredependencia a vivir de manera inmediata, a vivir a un clic, ¿sí? Ya no es hoy día compatible, ¿no? El poder ir a un lugar y darte una vuelta en una librería y estar ahí harto rato, eso cada vez va desapareciendo más. Ya no es muy común que para los niños o para los jóvenes sea más importante dentro de sus prioridades, no sé, salir a excursionar, salir a compartir con los amigos en un parque. No, hoy día se juntan, pero se juntan por el juego, ¿no? El Fortnite y esas cosas. Y ojo, no quiero satanizar los videojuegos, no quiero satanizar el mundo digital, pero sí quiero decir lo siguiente: ha habido una sobredependencia ¿a qué? A cambiar las lógicas de la impaciencia en nosotros, producto de estar permanentemente viviendo a un clic. Entonces, eso trajo por resultado, ¿qué cosa? Que después de la pandemia, por ejemplo, síntomas depresivos hay en el 63.1% de jóvenes. Se hizo una muestra a adolescentes y jóvenes desde los 12, 13 años hasta más de los 20 y hubo un crecimiento muy importante de la depresión. Según esta estadística, el 63.1% de los estudiantes chilenos ha tenido síntomas de depresión, el 69.2%, el casi 70% ansiedad, el 57% estrés, el 27.4% consume problemáticamente alcohol, el 15% consumo problemático de marihuana, y esto ha interferido a que exista también medicación diaria con antidepresivo y ansiolítico en un 10% de los estudiantes chilenos, ¿sí? Y hay una sobre también análisis o diagnóstico de un montón de enfermedades que están asociadas ¿a qué? A la búsqueda de la gratificación inmediata, ¿sí? Es decir, vivimos en un circuito de impaciencia. Si Dios tiene un círculo virtuoso de la paciencia que tiene que ver con tolerar la frustración, que tiene que ver con no evadir los problemas, sino que entrar a la tribulación y dejar que Dios nos forje y que su carácter de alguna manera se vaya moldando en nosotros, también hay un circuito de impaciencia. Entonces, ¿cómo lo definen algunos especialistas? El malestar de la espera se siente más intenso que la anticipación del beneficio aplazado. Es decir, sentir malestar por esperar. ¿Pasa eso ya o no? De repente, o sea, yo tengo un amigo asador, no, tampoco voy a decir quién, pero está dentro de mis top 3. Muy bueno. Pero él se toma 4 o 5 horas para tirar una carnecita. Y estáis dando vueltas y vueltas. Y el sabor de eso, bueno, algún día vamos a experimentar esos niveles de gloria. Estamos aprendiendo. Lo bueno a veces toma tiempo. Una buena cocción, una preparación que tiene sabores, que tiene forma, que a veces no hemos visto, requiere tiempo. Pero hoy día, de alguna forma, el esperar algo ya se siente molesto. Entonces se ha instalado en nuestro corazón esa sensación de tensión emocional
Porque estamos, insisto, muy acostumbrados en nuestra forma de pensar y vivir a incorporar que todo debe resolverse de forma inmediata. Y eso forma en nosotros un carácter impaciente. Impaciente, y no nos damos ni cuenta. O sea, ¿alguien se acuerda en los años 2000 cómo era el internet? ¿Cómo sonaba? El sonido del internet, y estábamos por lo menos una hora esperando para abrir el Google. Yo me acuerdo el Age of Empires. Era un juego. Pero eso era lento. O el International Superstar Soccer. Y era un juego que hoy día uno lo ve y dice esos gráficos. Y se demoraba. Pero ¿a quién no le ha pasado que conectan el Netflix? No se hagan los santos que no tienen Netflix, ¿no? Que conectan el Netflix y se demora un poquito y ya empiezan. Tiran el control remoto. ¿Y por qué de nuevo? Y genera en ti una actitud, ¿qué cosa? De impaciencia. Entonces, claro, una cosa es lo que yo te puedo decir, es que Dios tiene un proceso en ti de formación de la paciencia. Y puede quedar ahí, ¿no? En el eslogan. Pero ¿qué pasa en esas cuestiones que vivimos en el día a día y que no nos hemos dado cuenta que somos impacientes? Entonces, la tecnología móvil, como les decía, provee recompensas constantes, rápidas, inmediatas, plazos de respuesta ultra cortos, ¿sí? Y la norma social define entonces la espera como ineficiencia. O sea, el que espera mucho rato, no, esto no sirve. Es ineficiente. O sea, quiero el método más rápido y más inmediato para aprender inglés en un día. Y la gente como que busca eso, ¿no? ¿Cómo de forma más rápida, más económica, puedo aprender un idioma en una semana? Una vez me acuerdo, un hermano vino, se acercó y me dijo, necesito que ore por mí, pastor. ¿Por qué? Para que usted me traspase todo lo que usted tiene. Son malos, cómo se ríen. Entonces yo lo miré al hermano y dije, chuta, a ver, ¿cómo te explico que desde hace rato ha sido difícil meterse con Dios desde chiquitito? Y lo digo de verdad con mucho temor y temblor, no lo digo de forma arrogante, pero son más de 20 años de estudio, de meterse con Dios. Hermano, en una oración no te voy a poder orar para transferir todo eso. Anda y estudia. Anda y métete a orar. Anda y dobla tus rodillas y aguanta los procesos que Dios tiene contigo. Cortemos, entre comillas, ese realismo mágico que algunas veces algunos tienden a decir, ya, porque el hermano me oró, ya están listos todos mis procesos. No, hazte cargo de la palabra que Dios ha puesto sobre ti, hazte cargo de la promesa que Dios te ha entregado, hazte cargo de los recursos que Dios ha puesto en tu mano. Pero no esperes que las cosas pasen así como porque sí. Seguro Dios puede transformar y hacer las cosas en un segundo. Amén, lo creemos, decimos que sí y amén. Pero hay una parte que te corresponde a ti. ¿Cuál? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. El Señor va a estar contigo, está contigo, pero al mismo tiempo te ha dado herramientas, te ha dado una vida preciosa. ¿Para qué? Para que sea fructífero. Entonces, muchas veces de la impaciencia pasamos a formatos en los cuales creemos que las cosas se van a resolver sin procesos profundos, sin procesos que van a tomar tiempo, sin procesos donde Dios te va a meter en el horno un par de meses o a veces años. No seas impaciente. Entonces, hoy la espera se ha definido como ineficiencia. Y la gratificación inmediata se vuelve un hábito. No necesito un like. Voy a subir una foto. A ver, hermano, levante su mano. Saquemos la foto. ¿Cuántos likes tengo? Si tengo más likes, somos una iglesia cool, ¿no? Pero si no, ¿y cuál es el método para moverse? No. Dejemos la superficialidad de la inmediatez. Dios quiere llevarte a la profundidad y la profundidad requiere paciencia. Paciencia en decir, Señor, ¿qué cosa está mal en mí?
¿Qué cosa necesito resolver en mí? Miren lo que dice la palabra en Hebreos 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, esta palabra es hermosa, gran nube de testigos, no estamos solos. La gente que partió, escuchen, la gente que partió en la fe no está más allá del sol, están aquí en medio de la nube de testigos, sirviendo en medio nuestro. Tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y miren lo que dice, y corramos con paciencia la carrera. ¿Con qué nos dice que corramos? Con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tienes una carrera por delante. Tienes una carrera por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante, dice, soportó la cruz. Tenemos que soportar muchas cosas. Dice la palabra que el amor todo lo soporta. El amor es paciente. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. ¿Se dan cuenta que el amor tiene mucho de paciencia? Y el amor que Cristo ha tenido por nosotros le hizo soportar la cruz. O sea, hay un nivel de fortaleza que Dios está forjando en nosotros para que podamos soportar. Entonces, muchos decimos, sí Señor, es una palabra, Dios nos ha dado una palabra para poder bendecir generaciones. Bueno, amén, pero eso significa que vamos a tener que soportar generaciones en nuestros lomos. O sea, tener la fortaleza para poder llevar adelante los procesos que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hay claves muy interesantes allí. Si la impaciencia dice que no hay que llevar, la impaciencia genera pesos de distracción, carga innecesaria, la palabra dice que nos despojemos de todo peso. Y también de pecado antes de correr. O sea, despójate. Para correr con paciencia, despójate de cualquier peso de distracción, cualquier carga innecesaria. La palabra dice que el pecado enreda, estanca el avance. Pero por otro lado, también nos llama a perseverar, a correr la carrera completa. No dejes la carrera a medio camino. No dejes lo que Dios puso delante de ti de forma incompleta. Corre la carrera con perseverancia. Sé perseverante en los procesos que Dios tiene para ti. En la impaciencia corremos sin visión clara, poniendo el foco en lo inmediato. Pero Hebreo nos dice que corramos con los ojos puestos en Jesús, porque Él es la meta. Él es la meta. No somos nosotros mismos. Él es la meta de nuestra vida, es Cristo. En la impaciencia buscamos el alivio instantáneo, pero en la paciencia aceptamos la cruz por gozo. Hay procesos de muerte. Hay situaciones que tú tienes que a veces cortar el cordón umbilical, a veces cortar una relación, a veces cortar una alianza económica con alguien que tú sabes que te está doliendo por dentro, pero ¿sabes qué? Esa cruz va a provocar gozo. Gozo. En la impaciencia se evita la vergüenza y el sufrimiento. Evitamos sentirnos avergonzados, evitamos sufrir. Pero en la paciencia el Señor le quita valor a la vergüenza y enfrentamos el sufrimiento. Y por último, en la impaciencia nos centramos en el yo, pero en la paciencia nos centramos en Cristo y dice que Él está sentado en el trono, es decir, nos posicionamos en el lugar del trono, donde Él gobierna. Cuando yo estaba leyendo esta palabra de la carrera, se me vino a la mente uno de los más grandes corredores de esta época. ¿Saben quién es el que está ahí? Usain Bolt. ¿Lo han visto correr o no? Es una obra de arte verlo correr.
Es impresionante, ¿no? El rayo, más de 25 medallas de oro, su carrera. 7 de plata, 1 de bronce, y hasta el día de hoy, escuchen, él se retiró el 2020, hasta el día de hoy nadie le ha podido quitar su récord en los 100 metros planos. Sigue marcando como de las personas más veloces que han existido en la humanidad. Pero no siempre fue así. En la vida de Usain Bolt, este corredor jamaicano, cuando él era niño le diagnosticaron escoliosis. ¿Sí? Escoliosis. Y como consecuencia de su altura, 1,95 m, y su mala alimentación, porque era pobre, muy pobre, en sus primeros años de vida, su columna se había desviado levemente hacia la derecha, lo que le provocaba que su pierna izquierda fuese 1,5 centímetros más larga que la diestra. Es decir, tenía escoliosis en su columna y eso le provocaba que tuviese un pie más corto. Entonces, ¿qué le dijeron? Cuando a él, su sueño era correr. Es imposible. Es imposible que tú puedas llegar a ser un corredor. ¿Por qué? Porque tienes escoliosis, porque tienes un pie más corto. Entonces, la verdad, búscate otro deporte. Pero él tenía una mamá de fe que oraba por él y le decía, para el Señor no hay nada imposible. ¿Qué pasó? La anomalía se transformó en un don. La anomalía se transformó en un don. Los expertos descubrieron que su asimetría al correr, producto de tener una pierna más larga que la otra, lo convertían en un ser prácticamente inalcanzable en velocidad y por lo tanto en el humano más rápido de la historia. Es decir, ese pie un poquito más corto y su escoliosis le llevó a desarrollar una técnica donde no solo corría, sino que saltaba. Saltaba al correr. Entonces eso provocaba que los que estaban a su alrededor fuera imposible. Y hasta el día de hoy, él sigue teniendo el récord de los 100 metros. O sea, cómo la anomalía de este corredor se transformó en un don. ¿Por qué? Por perseverar. Por perseverar. ¿Sabes lo que dijo cuando ganó su primera medalla de oro en una Olimpiada? Dijo, nada hubiera sido posible sin él. Nada hubiera sido posible sin él. Y los medios lo intentaron censurar, ¿no? La BBC y otros más no quisieron mostrar estas declaraciones cuando sí las dijo. Las dijo en las Olimpiadas. Algo que me impresionó dentro también de su declaración era esto. Yo entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Yo entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. La perseverancia. La paciencia ¿en qué? En correr la carrera. En correr la carrera. No te canses de correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Aún esas anomalías que estás viviendo, esas situaciones que son difíciles, Dios las va a usar para en ti sacar una velocidad, para en ti llevarte adelante y que el diablo quede totalmente avergonzado, porque el Señor siempre vence. Él siempre se glorifica en medio de las dificultades. Él siempre se glorifica en medio de los momentos que no entendemos. Él siempre abre un camino para sus hijos. Entonces no te canses de ser perseverante, de ser paciente. ¿En qué? En correr la carrera. La anomalía se va a transformar en una ventaja, en un don. ¿Sí? Lo que otros dicen no va a funcionar, el Señor lo va a llevar adelante como una bendición. Último caso, nuestro amigo David. Miren lo que decía David. David decía, pacientemente esperé al Señor y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Porque en la escuela de la paciencia sufrimos. Porque en la escuela de la paciencia pasamos por tribulaciones. David decía, pacientemente esperé al Señor
y se inclinó hacia mí, oyó mi clamor, me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. David fue alguien que experimentó la paciencia en diferentes etapas de su vida. Momentos que lo sintió como de estar en un pozo de desesperación. La desesperación es ya no saber qué hacer. La desesperación es sentirte tan ahogado que estás en un pozo, gritando, donde no tienes claridad qué es lo que va a ocurrir. En el lodo cenagoso, empantanado. ¿Cuántos muchas veces han sentido empantanado? Pacientemente esperé al Señor. David, en su proceso de la paciencia, esperó su unción y esperó que el Señor lo ungiera y él seguía siendo pastor. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que tenemos que aprender a esperar los tiempos de formación del Padre. No caigamos en las trampas del orgullo. Póngale pausa al arpa de David ahí. Primera de Samuel 16, 10, 13 dice, Samuel unge a David en Belén. Es la descripción. Samuel unge a David ahí en Belén, pero en lugar de volver inmediatamente a la corte, David se levantó y se fue a cuidar las ovejas de su padre, demostrando humildad y confianza en el tiempo de Dios. Es decir, lo ungieron, va Samuel, lo unge, pero lo que ocurre ahí es que él no dice ya, ahora todos sírvanme. ¿Cómo le pasó a José? ¿Se acuerdan de José o no? Veo las estrellas. Veo el trigo que se postra delante de mí. ¿Qué pasó? Los hermanos, ¿sabéis qué, José? Para afuera. Y lo vendieron a una caravana egipcia y se fue de esclavo. Pero en David es distinta la historia. David no se agranda. David entiende que viene un tiempo de ungimiento, viene una unción. Pero también va a venir un tiempo donde Dios lo va a posicionar. Aprende a esperar los tiempos donde Dios te posicione. Donde el Señor abra las puertas. No busques en tus propias fuerzas llevar adelante procesos que Él quiere hacer en ti. No quemes los procesos. No vivas de forma inmadura. ¿Han comido alguna fruta inmadura? ¿Cómo sabe? Mal. Y por más de que de repente uno ve que está como casi, el fruto no está listo. Le falta un poquito. Entonces reconoce, la paciencia nos lleva a reconocer cuáles son los tiempos que estamos viviendo en nuestra vida. Entonces David aprendió a esperar esos tiempos, ¿sí? David aprendió, a caminar en paciencia y a caminar bajo autoridad y en no tomar la justicia en sus propias manos. ¿Se acuerdan del episodio con Saúl? David fue perseguido por Saúl muchos años, mucho tiempo. Y en un momento, en la cueva de Engedi, David tenía a Saúl a su merced. De hecho, los valientes de David le decían, este es el momento. Llegó el momento. ¿Sí? Ahora es. Vamos, David, córtale la cabeza a Saúl. Si lo hiciste con Goliat, ¿qué te va a costar con Saúl? Además, todos te estamos apoyando. Imagínense la presión que él sentía. ¿Para qué? Para que en buen chileno pitearse a su perseguidor. Y él podría haber dicho de alguna forma, Dios ya me ungió. Así que puedo yo llegar y matar. Pero algo lo retuvo, que hay una unción sobre Saúl. Hay tiempos, escucha esto, hay tiempos en los que muchas veces vas a tener gente que te hizo daño. Gente que habló mal de ti. Gente que hizo trampa. Y ahí en tu corazón se va a probar ¿qué cosa? Se va a probar quién prima. Si el vengativo de sacar la espada y cortarle la cabeza, o si la misericordia va a triunfar a través de ti. Muchas veces
Muchas veces eso pasa. En una ocasión me tocó trabajar en una universidad y ver una persona que no trataba muy bien al resto. No los trataba muy bien. Y empezó a echar gente. Y colegas que hacían bien su trabajo. Yo siempre he tratado de ser siempre muy pacificador, pero vi cómo se levantó, ¿no?, en contra de los otros, hasta que le tocó el día en que a él lo sacaron. Y lo vi en la oficina más del fondo. La oficina donde nadie quería ir, ahí lo pusieron, con sus cosas, con sus libros. Y a uno de los que había perseguido lo pusieron en su lugar. En ese momento, muchos podrían haber sacado la espada y haber sido burlar. Yo me acuerdo que fui y le dije, te invito a almorzar, porque este no es un buen día para ti. Tenemos que mostrar el carácter, el amor y la misericordia cuando muchas veces vas a tener gente como Saúl que te persigue. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a matar? ¿Te vas a vengar y vas a tomar la justicia en tus propias manos? A veces nos da rabia. A veces nos da enojo. Pero ¿sabes qué? Dios está forjando su carácter en ti. No puedes ser un volcán que explota, no. Necesitas aprender a esperar que Él se mueva. Que Él se mueva. Lo peor que podemos hacer muchas veces es tomar la justicia en nuestras propias manos. Si hoy día estás enfrentando una situación en la que estás viendo realidades como esta, dile, Señor, yo te entrego el enojo, yo te entrego la ira, te entrego la sensación de venganza, de revancha. Quiero soltarla de mi corazón. ¿Para qué? Para aprender a esperar los tiempos en donde tú te muevas. Porque ¿sabes qué? Si tú te mueves en tu fuerza, si tú te mueves en tus manos, vas a abrir un ciclo permanente. Porque lo que se siembra se cosecha. Entonces, si tú vas y en tus manos levantas y cortas la cabeza contra otro, el Señor te va a decir, bueno, tú tienes que hacerte responsable. Yo no te autoricé para que tú hicieras eso contra esa persona. Paciencia. A veces nos duele. ¿Por qué? Porque podemos tener toda la razón. Como dice una profeta mexicana, tienes la boca llena de razón. No te doy otra nomás, porque a veces esa no era ella. Entonces, es muy importante que nosotros dejemos nuestras razones, saquemos a veces la presión que tenemos para tomar la peor forma en la que podemos tomar decisiones es con presión. No tomes decisiones sintiéndote presionado. No tomes decisiones en ira. No tomes decisiones porque otros te dicen que. Espera en el Señor. Sé paciente. Bueno, igual hay algunos que se les pasa la mano y pasan de la paciencia al letargo y no toman nunca una decisión. Ese es el otro extremo. ¿Me siguen, no? Silencio en la sala. David había aprendido la paciencia como el reposo antes de actuar. Era un ejercicio en su vida. Paciencia es calmar nuestras aguas. Hay gente que de repente a mí me escribe en el WhatsApp o te hablan y todo eso, y nadie te obliga a responder al momento. Entonces tú aquieta tus aguas. Aquieta tus aguas. La paciencia David la vivía como un reposo antes de actuar. Calmar nuestras aguas. La paciencia también son procesos progresivos de victoria contra el enemigo. Así como David mató al león, mató al oso para proteger a las ovejas, de esa experiencia el Señor también fue levantándolo para ir a enfrentar a los gigantes. Pero él siempre aprendió a reposar antes de actuar. Y eso lo aprendió con las ovejas, apacentando
a las ovejas. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tu mano hoy, en el trabajo en el que estás, con tus hijos. ¿Sabes lo que es eso? Eso se llama un apacentar. Dios te está haciendo manso y humilde. Él te está enseñando a caminar bajo autoridad, te está enseñando a respetar sus tiempos, te está enseñando a reconocer los procesos que está haciendo en ti. No sueltes la grey, no sueltes la vara y el cayado que Dios también ha puesto en tu mano. ¿Por qué? Porque cultivando la paciencia mientras apacentamos también vamos a aprender a reposar antes de actuar. Un último punto. David, escucha esto, David aprendió a ir a la fortaleza del Señor. Y esto no es solo un consejo. Este es un lugar en el Espíritu. Tú tienes que entrar a la torre de fortaleza. En los momentos de flaqueza, en los momentos de debilidad, en los momentos que sientes que no vas a poder, sube en adoración. Dile, Señor, yo vengo a la torre que es más alta, yo vengo a la torre fuerte y entro en este lugar del Espíritu, un lugar de refugio. Esa era una llave en David. El Salmos 18 dice, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío. Salmo 31:2 dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Esas imágenes muestran la esperanza paciente de David, que entra en la torre fuerte y refugio antes de subir en victoria, antes de sus batallas, antes de sus guerras. Si tú ves los salmos, antes de ir contra el enemigo, él subía a la fortaleza del Señor. Antes de decisiones importantes, antes de enfrentar guerras, antes de enfrentar situaciones difíciles, sube a la fortaleza del Señor, sube a la torre fuerte. ¿Por qué? Porque Él va a ser esa roca viva que te va a sostener, que va a estar ahí contigo. Debe activarse en nosotros no solo el espíritu de temor de Dios, el espíritu de sabiduría e inteligencia, sino que también el espíritu de consejo y fortaleza. Dios quiere despertar en ti el espíritu de fortaleza. Me fortalezco en el Señor, resisto y Él hará. Él vivía entonces la paciencia como una espera activa. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En el hebreo esa palabra espera es poner la esperanza en, anhelar con expectación, que no implica resignación, sino una mirada expectante hacia la fidelidad divina. Esfuérzate, hazte fuerte, entra al lugar de la torre fuerte, entra al lugar de la fortaleza. Hubiera yo desmayado, dice. Y nos dice que verá la bendición y la bondad de Dios más allá del sol. Dice, en la tierra de los vivientes, en la tierra que Dios te ha dado, en donde tú estás, Dios quiere entregarte, Dios quiere amplificar su bendición sobre ti. Él tiene pensamientos de bien, Él tiene caminos más altos, Él tiene una familia para ti, Él tiene un trabajo para ti, Él tiene una asignación para ti, Él quiere guiarte a lugares de victoria. ¿Por qué? Porque es tu papá. Y porque el precio que Él pagó en la cruz no es solo para que hoy día lo veneremos, sino que es para que vivamos en esa victoria y para que entendamos que el reino de Dios y su justicia está aquí, hoy, vigente en medio de nosotros. No desmayes, porque verás la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Verás las promesas del Señor cumplirse delante de tus ojos. Pero hoy el Señor te dice, espera, sé paciente, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en Él. Espera en Él. Último verso. Salmo 37:7. Si me ayudan. Vale, porfa. Salmo 37:7. Dice, confía callado en el Señor. Me gustó esa versión.
Cállate. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Cállate un poquito. Guarda silencio. Y espérale con paciencia. Deja de renegar, de alegar. Guarda silencio. Y deja que Dios actúe. Deja de rumiar planes propios. Suspende la protesta interior. Ríndete. Y deja que el Señor te trate como el buen médico que Él es. Como el buen padre que Él es. Y dice, no te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo su intriga. Si uno ve, ¿no?, las noticias todo el día y dice, esta gente como roba. O ve gente tramposa y dice, no te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo su intriga. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Heredarán la tierra. La tierra es de los mansos y humildes. Esa es su promesa. No es algo que yo digo, es su promesa. Es una herencia para los mansos. La tierra. Entonces Dios quiere bendecirte en esta tierra, la tierra de los vivientes. Él quiere fructificarte, quiere que tú seas próspero en todo lo que lleva adelante. Pero ¿sabes qué? Antes de eso, quiere seguir trabajando la paciencia en tu corazón. Quiere seguir trabajando esas cosas que nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. Que a veces en medio de la prueba no dejamos, como decía Usain Bolt, ¿no? Me preparé 4 años para correr 9 segundos y ganar. ¿En qué te estás preparando para avanzar los propósitos de tu vida? Entonces, David decía en el Salmo 40, ¿no? Pacientemente esperé el Señor y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Este día yo oro para que el Señor extienda su mano sobre ti y se incline y te saque de todo lugar de pozos de desesperación, te saque de todo lugar de pantano, de estancamiento, y Él te lleve a esa torre fuerte, el lugar donde David iba antes de pelear las guerras, a la torre fuerte, decir: Señor, tú eres el castillo mío, tú eres mi fortaleza, tú eres mi victoria, en ti yo vengo a fortalecerme este día y aprender a esperar en ti y saber de que tú vas delante mío, haciendo caer todos los enemigos. Amén. Pon un cántico nuevo en mí, Señor, este día. Pon un cántico nuevo en mi boca, y con ese canto nuevo vuelve a hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Mientras adoramos, entra al lugar de la torre fuerte. Entra a ese lugar donde el Señor vence y es más que victorioso.